Hola, soy Eva de Salas. Y si a ti también te gustan las películas bélicas, tanto como a mí, estarás de acuerdo en que en este nuevo episodio de Te lo cuento mientras pinto, debía explicar por qué esta es una de las mejores. Hoy tenemos la misión de salvar al soldado Ryan. Si me permitís, para daros así una nota personal ya de entrada, he de explicaros que yo esta película la vi en el cine en primera fila. Se entiende que es porque no había ninguna otra butaca libre y yo tenía ansias de verla. Eso quiere decir que tuvo un éxito brutal cuando salió en el 98. Durante un tiempo pensaba que esa impresión que me había dado la película era porque la había ido a ver con 12 años. Y nunca había visto una brutalidad tan real en una escena de combate. Y que la experiencia inmersiva que se busca en el espectador me lo había parecido porque estaba en primera fila. Más tarde me di cuenta que justo esa era la intención de Steven Spielberg. Realizar un film lo más realista posible, innovando en cuanto a la filmación de escenas de batalla. Creando un estilo, como digo, inmersivo y caótico. Casi como si estuvieses viendo un documental. Pero indagaremos en esto un poquito más tarde. Ahora te voy a contar la sinopsis, porque si no has visto la película y te estoy soltando todo este rollo, no te vas a enterar de nada. El 6 de junio de 1944 se llevó a cabo la operación más trascendente de la Segunda Guerra Mundial, el asalto a la Francia ocupada por parte de las tropas aliadas, a través del desembarco de Normandía. En medio de tan titánica operación, el capitán Miller recibe órdenes de encontrar a un soldado, el soldado James Ryan, cuyos hermanos ya habían muerto en batalla. Así que debían liberar al último hermano que quedaba vivo para evitar más pérdidas a una sola familia. La misión para el pelotón de Miller no era nada fácil, ya que tenían que atravesar toda Francia ocupada por nazis. Y aunque todo esto parezca una historia romántica y épica, está basado en hechos reales. La inspiración la encontró en el drama que sufrieron los hermanos Nilan, una familia de 4 jóvenes de Nueva York que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia, aunque sin los heroicos rescates de cine, conmocionó a una nación entera. Y si bien el personaje de James Francis Ryan, interpretado por Matt Damon, no existió como tal, estaría inspirado en Frederick Nilan, el único superviviente de 4 hermanos que partieron a la guerra. La familia Nilan, como tantas otras en Estados Unidos, se vio marcada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estos 4 hermanos, Frederick, Bob, Preston y Edward Nilan, se alistaron en distintas ramas del ejército estadounidense tras el ataque de Pearl Harbor en 1941. Pero aunque estos jóvenes intentaron mantenerse juntos para asistirse si estaban en problemas, el ejército obligó a separar a los hermanos para evitar un destino similar a lo de los hermanos Sullivan, 5 hermanos que perecieron juntos el mismo día a bordo del mismo barco. Así que cada uno de los Nilan fue asignado a diferentes unidades. Bob y Frederick se unieron a la legendaria 101 División Aerotransportada, mientras que Preston fue destinado al 22 Regimiento de Infantería y Edward a la Fuerza Aérea. A lo largo de la guerra, como bien decimos, sus caminos se separaron en distintos frentes, pero el destino parecía empeñado en unirlos en un trágico final. El primero en caer fue Bob, quien murió en Normandía el 6 de junio del 44, durante el famoso Día D. Al día siguiente, Preston también encontró la muerte tras desembarcar en la playa Utah, mientras luchaba en el avance hacia el interior de Francia. La noticia de la muerte de ambos llegó rápidamente a la madre de los Nilan. Un golpe desgarrador, que se hizo aún más cruel cuando le notificaron de nuevo que Edward, el mayor de los hermanos, había sido declarado desaparecido en acción tras un accidente en Birmania, lo que es ahora Myanmar. Frederick en este momento pasaba a ser el único superviviente de los 4 hermanos. Esta tragedia llegó a los oídos de las autoridades militares, quienes decidieron que era necesario salvar al único hijo que quedaba con vida. A diferencia de la película, no fue un grupo de soldados quien fue a rescatarlo, sino un capellán, Francis Sampson, un sacerdote católico que se encargaba de asistir espiritualmente a los soldados de la 101 División Aerotransportada. Tras encontrar a Frederick luchando en Francia, Sampson le informó de la muerte de sus hermanos y le comunicó la decisión del ejército de enviarlo de vuelta a casa. Frederick, devastado por la noticia, no quería regresar. Según se cuenta, su deseo era seguir combatiendo y vengar la muerte de sus hermanos. Un poco como en la película, que yo al verlo dije, sí hombre, a ti te dicen vete a casa y te vas a casa. Pero bueno, aunque Frederick quiso seguir y ser un héroe, finalmente fue obligado a dejar el frente y enviado de vuelta a Nueva York, donde pasó el resto de la guerra sirviendo como policía militar. Sin embargo, el destino aún tenía una última sorpresa para la familia Nilan. Vamos, que no me extraña que se hayan inspirado en esta familia porque tienen una historia de película total. Porque en mayo de 1945, cuando la guerra ya estaba llegando a su fin, las fuerzas aliadas liberaron un campo de prisioneros en Birmania y entre los sobrevivientes, ¿quién encontraron? Al hermano mayor dado por muerto. Había sido capturado por los japoneses y pasó más de un año como prisionero de guerra, pero logró sobrevivir a las duras condiciones del cautiverio. Y así fue como los 2 hermanos se reencontraron y vivieron el resto de su vida en su pueblo de Nueva York. Frederick murió en el 83 y Edward en el 84.
Los otros dos hermanos, Bob y Preston Nealon, están enterrados en el cementerio americano de Colbig-sur-Mer, en Normandía, junto a los miles de soldados que dieron su vida en la liberación de Europa. Precisamente este año, el 6 de junio, estuve en la rememoración del desembarco de Normandía y he de decir, si no habéis estado, que es bastante espectacular ver todas las tumbas. Miles de cruces, irónicamente en un entorno muy bonito. Y el hecho de ver la playa desde lo alto, puedes hacerte la idea de lo desprotegidos que estaban los soldados al desembarcar en la playa de Omaha. Esta playa tiene unos 7 kilómetros de largo, frente al Canal de la Mancha. Y como decía, el cementerio está localizado en un montículo de unos 30 metros de altura, donde se colocaron las defensas alemanas, incluyendo puestos de ametralladoras, cañones antitanque y posiciones de mortero, lo que dejaba a los aliados en una posición muy vulnerable. Y por esa razón fue un desembarco extremadamente sangriento. Se estima que solo en Omaha Beach hubo aproximadamente 2.500 bajas estadounidenses, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos. Las fuerzas alemanas también sufrieron unas 1.200 bajas en esa playa. Y todo este horror se explica perfectamente en la secuencia que abre la película. Porque comienza básicamente así, viendo a unos soldados llegar a la playa, sin ninguna pinta de héroes como nos tenían acostumbrados en otras películas, sino a chicos atemorizados, temblando, vomitando, sin saber muy bien lo que les esperaba allí. La película tiene detalles históricos bastante precisos, como por ejemplo el clima. Se muestran las condiciones de las olas agitadas, lo que concuerda con las tormentas que afectaron la zona ese día. Se destaca el caos, la confusión y la violencia del ataque. El uso de la cámara en mano y esa altura de visión refuerzan esta sensación de estar allí, casi siendo partícipe del momento. Y realmente se hace espantoso ver, por ejemplo, un soldado aturdido buscando su propio brazo. O ver cómo alguien se sorprende porque el casco le ha salvado de una bala y al quitárselo le disparan de nuevo en la cabeza. Hay un montón de detalles que ocurren durante la secuencia que en un principio no te das ni cuenta. Hay un médico que está atendiendo a un herido y le disparan en la cantimplora que lleva colgada. Del agujero sale agua limpia, pero unos segundos después comienza a brotar sangre. Es decir, que la bala también le ha alcanzado a él. Todos estos detalles se basan en los testimonios reales de los veteranos que participaron en el desembarco. Steven Spielberg, conocido por su compromiso con la memoria de la Segunda Guerra Mundial y como ya hizo también en La lista de Schindler, realizó una exhaustiva investigación para recrear la batalla de forma fiel y respetuosa. También quiso humanizar lo que sería la guerra, tanto para lo bueno como para lo malo, porque los humanos somos buenos y malos en los dos bandos. Y hay un momento en la película donde unos soldados estadounidenses matan sin compasión a unos prisioneros asustados que se estaban rindiendo, y aparte encima se ríen. Creo que también por esta razón tuvo tanto impacto esta película, porque no era la típica película épica de somos americanos y vamos a ganar y somos los mejores. Se muestran como gente normal, inclusive el sargento Miller, interpretado por Tom Hanks, que aún no lo había dicho. En un momento dado de la película explica que es un simple profesor y lo único que quiere es llegar a casa con su mujer. Porque esa es otra. Tienen una misión que la mayoría de componentes del grupo la consideran una estupidez, arriesgar la vida de muchos para salvar a un solo soldado. ¿Por qué se pensaba en la madre de ese soldado Ryan y no en la madre de todos los demás? Y creo que es algo que tampoco se había visto antes en una película de guerra. Cuestionarse su cometido. ¿Y vosotros qué pensáis de esta misión? ¿Es absurda o justa? ¿Iríais a salvar al soldado Ryan? No me digáis que no, porque si no, no hay película. Algunos de los componentes del batallón son el soldado Capasso, interpretado por Vin Diesel, que tiene un momento trágico cuando intenta salvar a una niña francesa diciendo que le recordaba a su sobrina. O el soldado Mellish, que está interpretado por Adam Goldberg, que tiene una escena de las más tensas de la película, cuando lucha cuerpo a cuerpo con un soldado alemán mientras su compañero está en la escalera sin ayudarle. Ese compañero que creo que todos odiamos en su momento fue interpretado por Jeremy Davis. Realmente hay cantidad de escenas memorables en esta película y bueno, no puedo contar mucho porque si no hago spoilers. Pero creo que es necesario que explique la escena que estoy pintando. Este es el soldado Jackson, interpretado por Barry Pepper. En un momento del desembarco, después de todo el caos que hablamos al principio, el sargento Miller le pide al soldado Jackson, que es un francotirador, que se acerque a un nido de ametralladoras para derribar la posición. Jackson, después de darle un beso a la cruz que lleva colgada al cuello, sale corriendo, sorteando montones de balas que van hacia él. Y cuando se coloca en una posición segura, y después de rezar a Dios, da un tiro certero a la barricada que tenían construido los alemanes arriba en la colina, haciéndoles caer por la loma y dejándoles expuestos totalmente al batallón de Miller, que obviamente los disparan sin piedad. Y gracias a él pueden seguir avanzando. Sé que me he dejado muchísimas cosas por contar de esta película, pero si tú quieres aportar algo más puedes dejarlo en comentarios.
al igual que ideas o sugerencias de otros vídeos que pueda contar mientras pinto. Muchas gracias si has visto el vídeo completo. Es súper importante para mí que le des like y te suscribas al canal. Y si quieres saber un poquito más de mí, también puedes seguirme en mis otras redes sociales. Espero que te haya gustado este vídeo o por lo menos que te guste esta película. Nos vemos en la próxima.